buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando escuches Punto de Fuga. Tenemos gobierno. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Y con el gobierno se inicia una nueva etapa de prosperidad, de concordia, de convivencia, de luz y de armonía. Una etapa en la que el ínclito Sánchez se ha upado al poder para salvarnos de la tiranía de la derecha. Gracias, presidente. Una derecha a la que se pretende aislar de una vez y para siempre, levantando un muro contra ella. No tendremos que oír ya más las quejas y lamentos de esos cenizos que no tienen ni derecho a hablar. Qué grande es nuestra democracia. Qué grande es nuestro presidente. Un muro que se ha cimentado no sobre la ambición y la inmoralidad, como pretenden hacernos creer esa derecha fuera de sí. No, hombre, no. ¿Cómo pueden decir eso? Si Sánchez se ha contradicho una y mil veces, si Sánchez se apoya ahora en los partidos independentistas en los que dijo que nunca se iba a apoyar, no es por una oscura ambición personal. Lejos de él. Es para librarnos de esa derecha exacerbada y cruel. Si dijo que no iba a haber amnistía, no una sino 1000 veces, y ahora sí la va a haber, no es como compra del poder, sino porque ha tenido una epifanía, una aparición de un ángel venido del cielo que le ha dicho con voz potente: Pedrito, has de hacer una amnistía para pacificar Cataluña. Bromas aparte, la situación del país es grave. ¿Para qué vamos a negarlo? Pedro Sánchez ha decidido hacer descansar la gobernabilidad de España en los partidos que precisamente quieren destruirla. Y no es que le apoyen gratis, no. Miriam Nogueras, diputada de Junts, lo dijo bien claro: Sánchez tendrá que ganarse el apoyo ley a ley. ¿Por qué decimos que es grave la situación? Es grave la situación porque el gobierno está teledirigido por Puigdemont y Azlatres, por una caterva de individuos cuyo único objetivo es, al fin y al cabo, la destrucción del régimen constitucional, acabar con el espíritu de la transición y la separación de España. La investidura, esa pantomima que hemos vivido la semana pasada, no es que se alcanzara en el Parlamento, sede de la soberanía nacional, no. El aura y el poder se alcanzaron en las oscuras dependencias de Waterloo. Es grave la situación porque la investidura se alcanzó en Waterloo, sí, al dictado de las órdenes de un fugado de la justicia a la que el partido que va a gobernar este país ha decidido comprarle el relato. En el acuerdo de investidura se adoptan términos que un partido que pretende gobernar un país no puede estar de acuerdo con ellos. Me corrijo. Un partido decente. Lawfare, dice el documento. Es decir, se compra el discurso de que a los líderes independentistas que organizaron un referéndum ilegal, recordemos, que declararon la independencia, recordemos, que malversaron fondos públicos para llevar a cabo sus objetivos, volvamos a recordar, a esos líderes se les persiguió judicialmente, se hizo una guerra sucia judicial contra ellos. No, hombre, no. Si violas la ley, si transgredes el ordenamiento jurídico, se te juzga por ello, aquí y en China. Que es que desobedecieron órdenes del Tribunal Constitucional, que es que desviaron millones de euros para desobedecerlas, que es que declararon la independencia de una parte del Estado. Señores, que no son inviolables. Que lo único que ha hecho el Poder Judicial es juzgar o intentar juzgar, vaya, cuando no se fugaron. Como a cualquier hijo de vecino, como a Pepito, fulano, mengano. Comprar este relato de que se les ha perseguido judicialmente es, en fin, empezar a dinamitar la separación de poderes tan necesaria en una democracia, precisamente para evitar la tiranía de los que mandan, la tiranía de los políticos. Es grave la situación porque se amnistía a unas personas que han avisado por activa y por pasiva de cuáles son sus objetivos, de que no están arrepentidos y de que tarde o temprano lo van a volver a hacer.
Es grave porque se amnistía a otros políticos, amén de a gente que quemó contenedores, hizo llover adoquines sobre la policía, vandalizó las calles, y se introduce un peligroso antecedente. ¿Se imaginan ustedes que dentro de unos años se amnistía a los políticos implicados de la Gürtel? ¿Qué es lo que pasaría? La amnistía introduce un elemento de desigualdad. Ya no somos iguales ante la ley. Y ya no somos iguales ante la ley porque ahora unos pueden delinquir y saltarse los límites que la propia ley establece y otros deben someterse a ella. Pongamos un ejemplo, que igual así se visualiza mejor. Pepito, ladrón de poca monta, ha robado móviles y bolsos a señoras mayores. ¿Se imaginan ustedes que lo amnistían porque dice que su actividad siempre y en todo momento fue por motivos políticos? ¿Tendría sentido? Es grave la situación porque nuestro nuevo y flamante presidente dijo por activa y por pasiva que no habría referéndum. Quien más, quien menos ha visto ya decenas de vídeos en los que Pedro Sánchez y su ejército de palmeros negaban la posibilidad de que pudiese siquiera imaginarse una amnistía. La amnistía no cabe en nuestra Constitución, nos decían aparentemente convencidos, hasta que esa cantinela cambió la noche del 23 de julio, fecha en la que Sánchez volvió a retorcer el argumento y cambió de opinión. Lo de cambiar de opinión es un eufemismo. Lo que antes no cabía ahora encajaba plenamente, es decir, mintió y mintió a sabiendas. Ahora hemos sabido, por Santos Cerdán, que se llevaba negociando la amnistía desde marzo. ¿Cómo es que se negocia lo que en un principio se está diciendo que no cabe en la Constitución? ¿Cómo es que se negocia lo que se está negando por activa y por pasiva en campaña electoral? Mintió a sabiendas y mintió sin escrúpulos, sin ningún pudor. Lo grave no es que una persona empiece a transitar los caminos de la locura. Lo grave es que ninguno de los que le rodean se atreva a opinar lo contrario. Lo grave es que con Sánchez también nos mintieron Marlaska, Illa, Iceta, María Jesús Montero, Carmen Calvo. Lo que dice Feijóo tiene todo el sentido del mundo. Repitamos elecciones. Ahora que ya todos han puesto las cartas sobre la mesa, ahora que los electores saben lo que cada uno da, votemos de nuevo. ¿O es que era legítimo ocultar esa información a los votantes? ¿Es que era legítimo ocultar esa información a los votantes cuando se llevaba negociando desde marzo? ¿Es que se puede mentir así descaradamente? Eso es democracia. No nos engañemos, no hay intención de pacificar Cataluña. No hay intención de convivencia alguna. La amnistía se va a aprobar en pago de los votos de Junts para investir a Sánchez, y ahora que ya está investido no sabemos qué es lo que se exigirá a Sánchez y lo que Sánchez va a ceder. Prácticamente todo. Es grave la situación porque se nos vende que esta es la voluntad popular. No, señor. Y no lo es porque, en primer lugar, los votantes acudieron a las urnas con una falta de transparencia por parte de uno de los partidos. A los votantes les faltaba una de las premisas. Y no lo es porque los votantes, en fin, acudieron a las urnas engañados sobre las intenciones de uno de los dos partidos. No iba a haber amnistía, repetía litúrgicamente Pedro Sánchez. Es grave la situación porque se están legitimando todo tipo de cesiones y alianzas con tal de que no gobierne en ningún caso la derecha. Hombre, no parece ser el mejor de los argumentos, ni tampoco el más democrático, teniendo en cuenta que a la derecha le han votado más de 11 millones de personas. ¿Es de verdad democrático decir que se ha de construir un muro frente a los 11 millones de votantes que decidieron otorgar su confianza a esos partidos? De muros, por cierto, bien sabe la izquierda. Es grave la situación porque a todo aquel que proteste se le señala como facha o fascista. Y esto se hace desde los partidos del gobierno y desde ciertos medios que, en fin, parecen haber decidido afiliarse al partido porque les resulta más beneficioso.
Es grave la situación porque la gobernabilidad de España va a descansar sobre un partido que es heredero de los postulados de ETA. Es grave porque se otorga más importancia a esos herederos de los del tiro en la nuca que a Vox, con todo lo que pueda ser Vox, vaya. Es grave la situación porque la investidura se ha cimentado sobre toda una serie de cesiones como la condonación de más de 15.000 millones de euros a Cataluña. A uno le entran ganas de preguntar, ¿y entonces yo para qué pago? ¿Para qué me deslomo? ¿Para qué puntualmente entrego mis impuestos al fisco? O la cesión de la Seguridad Social al País Vasco, otra cosa que, por cierto, antes del 23J se decía que era inconstitucional. Véase las declaraciones que hacía nuestro flamante ministro Escrivá. En una época cada vez más globalista en España hemos decidido hacer el camino opuesto. Cada vez más fronteras, cada vez más diferencias, cada vez más trabas y dificultad a la movilidad entre españoles y dentro de España. Es grave porque se establecen en el fondo comunidades de primera y de segunda. Hay comunidades que tienen que pagar lo debido y comunidades a las que se le perdona todo. Y eso al final se va a tener que pagar con su dinero y con el mío. Y esto es así pese a que algunos varones socialistas hayan decidido aplaudir con las orejas, más por obediencia debida que por otra cosa, porque si fuera por lealtad con sus respectivas comunidades, ay si hablarían. Y no hablaremos aquí de ese ejercicio de disidencia contenida de Emiliano García Paje, porque eso es disidencia contenida, nada más. Emiliano dice que está muy en contra de la amnistía, pero ¿alguna vez ha pasado de la palabra a los hechos? No, sigue manteniendo el puesto, el carné y todo, y el carguito. Podríamos seguir, pero el podcast se nos haría demasiado largo. Finalicemos diciendo que es importante protestar, salir, defender estas ideas, siempre con moderación, evidentemente, y eludiendo todo tipo de violencia, que siempre es condenable. Lo consigamos o no, creo que es importante salir a protestar. Me explico, España es una realidad dinámica, en eterna construcción y defensa. España nació en medio de la invasión musulmana, alumbrada por la idea del país perdido. Luego vinieron las guerras contra el protestante, la invasión francesa y ahora recientemente el ataque del independentismo al que se ha sumado un Sánchez tan cobarde como ambicioso. Todo esto nos demuestra que España es una realidad a la vez frágil y fuerte, en dinamismo. España no es estática, se va haciendo, se va defendiendo. Lo grave de verdad, y es terriblemente grave lo que está pasando, no es tanto el ataque y traición de un PSOE sin rumbo. Lo grave sería no defendernos, porque ese día significaría que España habría muerto. Por eso es importante salir, defender España. Porque con independencia de que consigamos repeler el golpe, amnistía y otras cesiones vergonzantes, estamos defendiendo España, construyendo España, haciendo España. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando hayas escuchado Punto de Fuga.